vivir más sanos, aprovechar la vida al máximo, atrevernos a hacer lo que realmente amamos, aprender de todo un poco, hablar de temas interesantes, útiles y diferentes que te puedan interesar a ti. Este es un espacio hecho para ti. Yo soy Renata de la Peña y esto es El Punto Es. Hola, hoy me gustaría hablar de la vida, este regalo que se nos dio a todos y de lo que hacemos con este regalo. La vida es una aventura, es un juego en el que se te dan cartas y tú decides qué hacer con ellas. Estas cartas que están dadas, bueno, pues son tus circunstancias, el lugar donde naciste, tu familia, tu grupo social, cosas que a lo mejor no están en tu control o no puedes cambiar. Pero las cartas son tuyas y tú decides cómo jugarlas. Hay gente que vive de una manera muy conservadora, que no le gusta tomar riesgos, que no se atreve, o vive en un lugar muy seguro, digámoslo así. Si tú eres una de esas personas y eres feliz, pues adelante, sigue viviendo así, no hay ningún problema. El problema está cuando tenemos sueños, cuando no nos sentimos satisfechos o felices, y por alguna razón no vamos hacia esa felicidad o a conseguir ese sueño. Esto pasa principalmente por dos razones. Una es la desidia, porque para lograr algo siempre hay que poner un esfuerzo. Todo lo que vale la pena en esta vida requiere esfuerzo. Si tú tienes un sueño, hay que chambearle. Esa es la verdad. Qué triste es pensar que tienes talentos y que por flojera no vas a hacer lo que realmente amas hacer. La otra razón es el miedo. Esa es una razón muy fuerte. Nos da miedo arriesgarnos. ¿Por qué? Porque nos da miedo que nos rechacen, porque nos da miedo fracasar, nos da miedo que los demás consideren que nuestra idea no es una idea buena, o simplemente porque nos da miedo lo desconocido, porque no sabemos qué es lo que la vida nos va a presentar al luchar por nuestro sueño. ¿Qué te parece si hablamos con un especialista un poquito más acerca de este tema, del miedo? Hola, ¿qué tal? Estamos con María García Naya. Ella es médico, es psicoterapeuta, trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría de la Ciudad de México como investigadora y además das citas privadas, ¿verdad? Terapia privada. Muchas gracias, María, por la entrevista. Gracias a ti, Renata, por la invitación. Me da mucho gusto. Bueno, pues vamos a tocar el tema del miedo. Antes que nada, pues, ¿qué es el miedo? Miedo, antes que otra cosa, es una respuesta al estrés. Okay. Es una forma de reaccionar ante un medio que nos es amenazante, ¿no? Entonces, bueno, iremos platicando más al respecto, pero el miedo en realidad siempre lo tenemos encajonado como algo malo. Ajá. Y sí, puede llegar a ser malo, pero pensemos que el miedo es una emoción, las emociones comunican y la idea de poder comunicar y tener herramientas para expresarnos también tiene un componente muy positivo, muy bueno. Ok, o sea que podríamos decir que el miedo también es sano. Sí, exactamente. Todas las emociones en realidad son sanas. Las clasificamos como negativas o positivas de acuerdo al efecto que provocan en nosotros, pero la idea de que podamos comunicar emociones es muy importante para la supervivencia, sentir miedo, porque yo cuando tengo miedo te comunico, estoy en peligro, estoy amenazada, ayúdame. Claro, y si no tuviéramos miedo también haríamos mil cantidades de locuras. Por supuesto, también nos protege. Claro, también nos protege. Sí. Entonces todos sentimos miedo, porque pareciera que hay personas que viven sin miedo y hay personas que siempre tienen miedo, pero realmente es algo que todos sentimos. Definitivamente, todos sentimos miedo. Es muy común pensar que hay personas que no lo sienten, porque aquí hay una parte muy importante y es, ciertamente implica el miedo guarda una relación importante con la conciencia. ¿Qué tanto estás tú consciente de que te estás enfrentando a una amenaza? Claro. Y hay otra cosa, también es importante tomar en cuenta el valor, la determinación, porque cuando uno tiene valor no quiere decir que no tenga miedo. Ajá. Tienes miedo, pero realmente el acto de valor o de valentía radica en que yo, a pesar del miedo,
afronto aquello que tengo, de lo que tengo temor. Claro, porque si no, no sería valor. O sea, si tú haces algo que no te provoca miedo y lo haces, pues no es que seas valiente, simplemente es algo que no... Es como, tengo un gatito que quiero mucho y de pronto se sube y lo acaricio y alguien diría, qué valiente. No, no es que sea valiente, realmente no temo del gato. Si yo tuviera algún tema de fobia o de temor hacia el gato y se me acerca y yo tomo la decisión de, está bien, me acerco, permito que se me acerque o yo lo toco, fui valiente porque afronté eso que me causa temor. Exacto. Pero definitivamente todos sentimos miedo, en mayor o menor medida, ¿no? Claro, cada quien tiene una historia y por supuesto que hay quien es más sensible o incluso más consciente de ello, pero todos sentimos miedo. ¿Y por qué es bueno estar consciente del miedo? Porque el miedo, como te decía, nos comunica. El miedo te alerta de situaciones potencialmente peligrosas y no solo a ti. Si tú entras en la habitación y de pronto me ves con una cara de gran temor, claro, yo ya te alerté a ti. O sea, no solamente te estoy mandando un mensaje de ayuda, estoy en peligro, por decir alguna cosa, sino que tú misma ya te alertas. Claro. Por supuesto que entonces por eso es importantísimo sentirlo. De nuevo, algo básico, las emociones comunican y son una comunicación universal. Es más, los intraespecie o interespecie. Uno, muchas veces tu mascota, que es muy cercana, se da cuenta cuando tú sientes miedo o se da cuenta cuando tú estás alegre, cuando estás enojado. Ya le estás comunicando algo. ¿No? Y nosotros también nos damos cuenta cuando el perro tiene miedo y se pone nervioso y decimos, uy, ¿qué va a temblar? ¿Qué está pasando? ¿No? Sí. ¿Qué pasó? Claro. Sí, por supuesto. Por eso es muy importante sentir miedo. ¿Y cuándo es que el miedo se convierte en un problema? Cuando nos paraliza, cuando interfiere en, no quisiera decir solo el funcionamiento de nuestra vida, porque no es que solamente seamos seres funcionales, pero cuando realmente interfiere en nuestro desarrollo, en nuestra plenitud. ¿Qué no hice por tener miedo? No lo hice por tener miedo a estudiar. Estudiar porque llegué a este país con muchas oportunidades, cuales las sigo teniendo, pero el miedo, que no existe en nuestras mentes. Estudiemos, nunca es tarde. A la juventud le digo, estudien, nunca es tarde. Cuando nosotros tenemos en la vida, buscamos tener metas, objetivos, cumplir ciertas condiciones que nos hemos planteado, queremos ser plenos, entonces cuando está interfiriendo en ese camino a desarrollarnos, a crecer, y que incluso llega a grados extremos como la parálisis, y me refiero en un sentido literal y figurado, porque hay quien literalmente lo siente y lo vive en el cuerpo a modo que le es difícil moverse frente a ciertas situaciones, y ese movimiento no solo está restringido en el cuerpo, incluso en el pensamiento. Uno puede estar paralizado de que al modo que no logras elaborar algo y lo que quieres expresar, ¿no? Entonces cuando te quedas paralizado, que ese es un grado bastante extremo, en ese momento por supuesto que no es sano, ¿no? Y ahí estamos como que dejando que el miedo tome las decisiones de nuestra vida, ¿no? Exactamente. Y eso es curioso porque el miedo, es toda una, llamémosle, paleta de color. No todo es el miedo extremo o el terror. El miedo puede ser un pequeño temorcito. Entonces es gradual, ¿no? Entonces en la vida cotidianamente tenemos pequeños estresores o cosas que nos son amenazantes y estamos habituados a ellas. Por un lado es muy bueno poder lidiar con el estrés porque de otra manera cualquier pequeña situación nos paralizaría, pero por otro lado es bien importante aprender a conocerse a uno mismo y saber en qué momento ese miedo, esos estresores empiezan a interferir conmigo. Ya no empiezo a ser una persona plena, ¿no? Entonces identificarlos es importantísimo. Y ya no estás viviendo haciendo lo que tú quieres hacer porque te estás dejando que el miedo te domine. Y estamos muy habituados al miedo en realidad, porque nuestros estresores o amenazas, llamémosle contemporáneas, ya no es como hace cientos y cientos de años, que podría ser las inclemencias de la naturaleza o incluso peligros animales, ¿no? Ahora nuestros peligros, incluso hay unos muy evidentes, ¿no? Los asaltos, secuestros o incluso desastres naturales que son reales.
Nuestras amenazas contemporáneas, por decirlo de alguna manera, son un deadline para un trabajo. Sí. Incluso cosas tan básicas como tengo que preparar un evento, que puede ser desde familiar o incluso en mi lugar laboral, y quedar bien, entregar algún trabajo, preparar una cena, ir a recoger a alguna persona, afrontar cualquier pequeña situación. Son pequeñas amenazas que nos dan miedo, y entonces es bien importante aprender a conocernos y darnos cuenta yo cómo vivo eso, cómo es mi relación con no solamente el estrés, sino esas pequeñas amenazas que pueden ser desde entregar un trabajo escolar, entregar un trabajo en mi empleo, Claro. Cosas de ese estilo. Porque yo a veces, por ejemplo, yo me he cachado que cualquier cosita chiquita a veces lo hacemos como catastrófico, ¿no? Entonces llega no sé, algo que te debería de causar emoción, como tú por ejemplo dijiste una cena, ¿no? Algo que te debe causar emoción y entonces se convierte en algo de estrés, que quién sabe de dónde venga eso de atrás, pero entonces empiezas a vivir tu vida con cualquier reto, tan chiquito, por chiquito que sea, se convierte en tu mente como una amenaza, un león que te viene atacando. Sí, y es muy común que una forma en la que solemos no afrontar el estrés, la amenaza, el miedo, es evitándola. Entonces, cuando tú la evitas, mientras más evitas eso a lo que le tienes miedo, más de alguna manera lo alimentas. Porque es curioso, aunque hagamos como que no, lo evito algo porque sé que está allí. Claro, pero ahí está. Nunca deja de estar ahí, y aunque yo incluso gire mi vista, mi ser, mi comprensión a otro lado, siempre tengo la conciencia o el saber de que esa situación amenazante está allí para mí y se sigue alimentando, porque además entonces viene la incertidumbre. Y viene el no querer afrontar y entonces crece. Entonces es muy curioso, por eso como yo tengo mi pequeño monstruito, ¿no? Mi pequeño monstruito, y sé que está allí y le pongo un nombre, y cada vez que lo evito es como si yo le diera un poquito de alimento y crece, y crece. Entonces es curioso porque uno tiene a su monstruo, uno lo alimenta y luego uno se asusta de su monstruo. Exacto, y lo alimentamos como con pensamientos, ¿no? O sea, nosotros mismos empezamos a echarle más pensamientos negativos. Sí, y además, bueno, la imaginación es infinita. Le empezamos a depositar pensamientos no solo negativos, sino incluso a veces hasta elaboramos situaciones realmente complejas alrededor de una idea que sí es cierto, nuestra experiencia y nuestras vivencias nos van diciendo esto podría ser de esta forma y esto de otra, pero en realidad no estamos abiertos al momento a decir, bueno, ¿y si esta vez por algún motivo fuera diferente? Claro. Y lo vamos alimentando y entonces se empieza a convertir en una situación muy amenazante. Y es que el miedo se puede convertir como en una pared que no te deja ver al otro lado, o sea, no te deja ver lo que realmente es. A veces la realidad no es tan horrible como la vemos, pero tenemos esta pared que no nos deja ver más allá. Exactamente. Y si pudiéramos nada más asomarnos, sería maravillosa nuestra vida. Sí, y si no fuera maravillosa, al menos tendríamos una apreciación mucho más real de lo que está sucediendo y no esta fantasía de es gigante, cuando sí, probablemente sea grande, pero consideremos una cosa, en general, cualquier situación que se nos va presentando en la vida, con los recursos con los que contamos, pero de alguna manera uno siempre hace lo mejor que puede. Claro. Y también, si somos honestos en una evaluación, a veces nos va mal, pero tampoco es que todo el tiempo estemos en condiciones desastrosas y siempre tengamos unas resoluciones o decisiones fatales, ¿no? Cuando a veces ya uno tiene esa perspectiva, vale evaluar si realmente yo me estoy aproximando a esa realidad con toda veracidad, pues estoy magnificando esas creencias, esas ideas, ¿no? O sea, como que valdría hacerse la pregunta a sí mismo, ¿esto es lo que es? ¿Es la realidad? ¿O es mi miedo lo que está viendo? O sea, ¿quién está viendo? ¿Mis ojos? O sea, ¿estoy siendo objetiva o es mi miedo el que está viendo? Exactamente, ¿no? Sí, definitivamente, sí. El poder evaluar bueno, de manera real, no quisiera decir objetiva porque siempre vivimos desde nuestra subjetividad, pero de manera real, si pudiéramos describir, tal como lo haría un extraterrestre, que no le
deja un juicio de valor a las cosas o un significado. Y pudiéramos describir, este es un ejercicio un tanto, ejercicio nada más en realidad, ¿no? Pero que pudiéramos hacerlo, tal vez nos daríamos cuenta que mucho tiene que ver con nuestra historia, con un juicio previo, un prejuicio que yo deposito en las cosas. Y claro, ese temor con el que yo he quizás vivido por mucho tiempo, y entonces a eso responde el miedo, y no tanto a la situación real, ¿no? Porque siempre estamos depositando un juicio de valor en las cosas, ¿no? De pronto quizás pensar, las flores son bellas, y tal vez a alguien que tiene una alergia no le parecen tan bellas, pero claro, para mí yo digo belleza, ¿no? Exacto. Y para alguien podría decir terror. Claro, porque tiene un juicio. Lleva un juicio. Entonces muchas veces eso que me preguntas guarda una relación con la forma en que nos aproximamos. ¿Esto es realmente una amenaza? O es algo que yo estoy depositando de acuerdo a mis creencias, claro, a mi historia? Entonces, cuando me refería a si lo pudiera describir un extraterrestre, quizás diría algo, pues si se acerca diría que tiene un aroma, y si lo toca diría que es terso, que es suave, etcétera, ¿no? Quizás si lo zarandeo diría que es frágil, etcétera. Pero no le depositaría el juicio de hermosura, belleza o terror, enfermedad, ¿no? Entonces como que convendría cuestionar a nosotros mismos, cuestionar nuestros propios juicios, ¿no? Por supuesto, todo el tiempo, ¿no? Digo todo el tiempo de una manera artificial, porque es un ejercicio, en realidad, es más que un ejercicio, es una forma de aproximarse a la realidad. Hay muchas prácticas que están orientadas precisamente a que uno cotidianamente pueda poner en perspectiva estas creencias y decir, bueno, esto proviene de mi historia, proviene de mis juicios, de mis creencias, o en la realidad es así. Por ejemplo, las prácticas que ahora están muy de moda, como las prácticas de meditación, el trabajo, incluso el trabajo corporal, que es todo este trabajo de meditación en movimiento, siempre ayuda mucho a poder desprendernos un poco y crear un observador, nosotros, crear un observador de la realidad y de nosotros mismos. Entonces, tratar de verlo con mayor objetividad. Claro. ¿Y cuándo es que debemos de pedir ayuda? ¿Cuándo es que ya es una situación de, bueno, esta persona tiene demasiado miedo, está paralizado? ¿Cuándo es que una persona debería de pedir ayuda profesional? Profesional, sí. Pues justo cuando es un trabajo, esa pregunta es compleja porque eso implica un trabajo personal de conciencia. Yo diría que en el momento en que se toma conciencia, es más, incluso no solo a nivel profesional, cuando yo recomendaría que si uno de pronto se da cuenta de, yo suelo tener estos miedos y quizás no me incapacitan, no me congelan, pero noto que hay ocasiones en que yo no quedo satisfecha porque, híjole, esto me hubiera gustado que sucediera, pero no pasó porque tuve miedo. Yo incluso ahí, tal vez ya, si lo consideran, buscar a un profesional es perfecto, pero incluso tal vez dicen, bueno, no, pero tal vez comentarlo con alguien y decir, oye, me ha pasado esto, ¿tú cómo lo afrontas? Claro. ¿A ti qué te pasa? ¿Tú cómo te sientes? Y ya nada más la idea de ponerlo en perspectiva con otra persona te ayuda. Ahora, ya a nivel profesional, sí, es cuando definitivamente tú empiezas a darte cuenta que en tu vida cotidiana ya estás notando impedimentos, que hay cosas que dejas de hacer porque, no, es que ya no voy a ir al cine porque me da la impresión de que en el cine pasan determinadas cosas. O preferiría ya no salir a determinadas horas de la noche. Sabemos, claro, cotidianamente estamos expuestos a peligros, pero que eso no te impida realizar las cosas que te llenan. De nuevo, uno busca un crecimiento y un desarrollo. Cuando me estoy perdiendo de contacto con personas, de asistir a ciertos lugares, cuando yo ya me estoy viendo impedido, sí es un foco que deberíamos de voltear a ver, ¿no? Claro, y como tú dices, aunque sean cosas chiquitas, aunque no sea un caso gravísimo, porque a lo mejor no todas las personas están gravísimas, pero sí muchísimas personas dejamos de hacer cosas
por miedo. Por ejemplo, no sé, hablar en público. Estábamos en un grupo y yo quise decir esto, pero no me atreví porque qué fueran a decir. Y luego o sea, qué feo vivir arrepentido de no hacer cosas por miedo, ¿no? Exacto. O sea, porque uno generalmente se arrepiente de lo que no hizo, no de lo que hizo. ¿No? Exactamente. Y que el miedo se convierta en esta excusa o en este bastón o este obstáculo que no te deja ser quien tú eres. Una cosa que no hice por miedo, de la cual me arrepiento y me voy a arrepentir toda mi vida, es que hicimos un viaje en un crucero a Alaska. Bajamos en Juneau y había programado una excursión en helicóptero a subir a los glaciares. Yo le tengo miedo a los aviones y a los helicópteros, entonces no me quise subir. Mi esposo me rogaba que lo hiciera, pero por miedo no lo hice. Y cuando bajaron y me platicaron todas las maravillas que vieron allá arriba, que es una cosa impresionante, pues me he arrepentido todos estos años de no haberlo hecho. Entonces yo creo que vale evaluar como persona. Yo me quiero desarrollar y quiero crecer. ¿Qué me gustaría experimentar? ¿Qué me gustaría lograr? ¿Qué me gustaría comprender, sentir? Y cuando yo empiezo a ver que eso me impide, que me aleja de eso, creo que vale la pena preguntarse ¿necesitaré pedir ayuda? Y esa ayuda, de nuevo, no lo tendremos que ni siquiera estereotipar en voy a ir con un profesional. Hay casos en los que definitivamente se necesita, pero hay veces que quizás es alguien muy cercano a quien le puedes confiar eso y decir, bueno, me siento así. Sí. ¿Sabes qué pasa? Mucha gente, yo creo que le tiene miedo a la terapia, porque piensa que la terapia es solamente para la gente que está enferma mental o loca, que es una palabra que, ¿no? Entonces como que a la gente le da miedo decir, ay, voy al terapeuta porque tengo, bueno, le da miedo decir que voy al terapeuta porque tengo miedo, porque entonces, como la sociedad que vaya a pensar de que voy a una terapia, ¿no? Como si estuviera yo mal, cuando pues yo creo que terapia es como algo que a cualquier persona en cualquier nivel le haría bien, ¿no? Sí, en realidad sí, es un ejercicio ejercicio reflexivo en el que el terapeuta, hay muchísimas corrientes, pero de manera muy general, el terapeuta sirve, digamos, de espejo a ti. Es ese espejo en el que tú te puedes ver y que, por supuesto, es importante buscar a alguien profesional que esté entrenado, pero que crea un encuadre de seguridad. Es un espacio de confianza, de seguridad, en el que se sabe que no se van a revelar cosas, en que no soy juzgada, estoy cuidada. Y entonces sí, frente a ese espejo me puedo ver y decir, ¿y cómo me veo así? Y si hago esto, y a veces yo hago esta mueca. Ay, no me gusta, pero lo hago todo el tiempo. Y entonces empiezo a entrar en mí y decir, claro, la hago. Entonces es realmente un trabajo reflexivo, muy lejos inclusive de pensar que se está completamente fuera de sí o perturbado. Exacto. De nuevo, en esos casos también funciona, No, pero, obvio, sí. pero funciona para cualquier persona que quiera conocerse a sí misma, ahondar en ese saber de sí mismo, incrementar su conciencia. Claro, y además, porque, o sea, qué rico conocerte a ti mismo. Veniste a esta vida, tienes toda esta vida para saber quién eres, ¿no? Y hay gente que no sabe, no tiene idea de quién es, que vive en automático, vive afuera, vive en el trabajo, y la terapia, bueno, o la terapia, no tiene que ser a fuerza terapia, pero darte el tiempo de conocer quién eres tú, porque al final, la relación más importante de tu vida es contigo. El amor de tu vida eres tú. Sí. Entonces, pues sí, darte el tiempo, ¿no? Y si es tu sueño y es lo que quieres llegar, pues que no sea el miedo el que te detenga. Incluso es curioso, es una ironía, porque ahorita que me dices, bueno, qué miedo ir a la terapia, ahí está. Ajá. Y socialmente, en realidad, hay muchísimas ideas que nos van inculcando cotidianamente el miedo. Y por eso el miedo no solamente es esas cosas que son más que evidentes, como los grandes peligros, sino tenemos miedo de cosas muy básicas que ni siquiera nos hemos dado cuenta que tememos. Entonces, realmente si lo piensas, cotidianamente tenemos mucho miedo. Bueno, el miedo en mi vida sí ha sido importante, sobre todo en mi adolescencia y juventud, por miedo a la represión que tenía con las personas que me crié. Era mi supervivencia a hacer las cosas que ellos querían y no las que yo quería. Entonces dejé de hacer muchísimas cosas. Como
Pues mucho, estudiar una carrera, porque yo tenía que salir adelante desde los 16 años. Me encontré sola, que si no hacía yo por mí lo que tenía que hacer para salir adelante, pues no había quien lo hiciera. Y eso me detuvo a hacer muchas cosas. No me atreví a arriesgarme por no fracasar y defraudarlos a ellos. Entonces sí me reprimí de muchas cosas. He decidido qué pensar, porque muchas veces yo podría pensar otra cosa, O pero me incluso- aferro a mi creencia. Claro, o puedes pensar lo negativo, pero no creerte el pensamiento. O sea, lo puedes decir, aquí está este pensamiento, pero no hacerle caso. Pero no hacerle caso, Exacto. exactamente. Sí, porque a veces los pensamientos pues te parece que llegan sin querer. Pero te puede llegar el pensamiento y tú puedes decir, a este pensamiento yo decido ignorarlo, Ujú, ¿no? ujú, exactamente, eso es cierto, que es muy distinto de la emoción. La emoción es difícil Sí, no se ignorarla, puede. porque la emoción ni siquiera la llamamos. La emoción llega Exacto. y no se te va a placer, se va cuando se tiene que ir, que también tiene un ciclo y se va, tampoco dura eternamente. Y un pensamiento sí tenemos Sí. mucho más esa capacidad de observarlo y ver que es negativo, pero no creerlo o no engancharme con él. Bueno, pues entonces no hay que dejar de vivir nuestros sueños por miedo. No, definitivamente no, porque estamos vivos, estamos aquí ahora con esta oportunidad y de volvernos mejores. Y algo muy importante es que del miedo podemos aprender quiénes somos. Sí, qué lindo eso. Eso. A partir de tus miedos, sí. Ujú, es decir, ¿y yo quién soy? ¿No? Y saber que todos tenemos una parte fuerte y también una parte que no es tan fuerte, pero abrazarla y decir, también eso soy. Ay, qué lindo. Pues te agradezco muchísimo, María, que hayas hecho esta entrevista con nosotros. Muchas gracias a ti. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes. Gracias. Hasta luego. Otra cosa que tenemos que considerar es que cuando el miedo se vuelve crónico, se vuelve un problema de verdad, puede causar enfermedades, efectos fisiológicos reales. ¿Por qué no hablamos de esto un poquito más con Eleonora Luz? Cuando sentimos miedo, las glándulas suprarrenales liberan varias hormonas como la adrenalina. Cuando vivimos con mucho miedo todo el tiempo, estas glándulas se desgastan, así también los riñones, causando muchas enfermedades graves. Por ejemplo, después de un sismo, que es un susto súper fuerte, después de 9 meses podemos encontrar muchísimos casos de insuficiencia renal. Otra forma que tiene el cuerpo de protegerse es mediante la inflamación, guardando cúmulos de agua donde se siente amenazado. Y el dato curioso de esto es que después de cierto tiempo empieza a eliminar el agua sacudiendo algún músculo o sacudiendo el ojo, y es solo el cuerpo que se está deshaciendo de esta agua que acumuló cuando se sintió amenazado. Luego entonces, la desidia, el miedo, son parte de la vida. Ahí van a estar. ¿Por qué no atrevernos a vivir a pesar del miedo? Atrevernos a alcanzar lo que soñamos, hacer lo que realmente amamos, lo que nos hace felices. Ese es el punto. El punto es ser más feliz. Hoy es el único día que tienes. Esta vida es tu única oportunidad. ¿Qué vas a hacer con ella?